14 horas con 38 minutos y volvemos ya de la pausa y con nuestro acostumbrado espacio de entrevistas. Ya se encuentra con nosotros Oscar Link, ingeniero civil UDEC, especialista también en hidráulica. Don Oscar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Williams. Hay varias dudas a intentar despejar directamente con usted. Se ha hablado mucho en torno al incidente ocurrido sobre el puente ferroviario y que obligó a la suspensión de parte del servicio del biotren, en este caso la conexión entre Concepción y San Pedro de la Paz. Y hay aspectos técnicos que de repente nos pueden resultar un tanto lejanos. Lo primero, hay varias interrogantes a intentar esclarecer. El próximo viernes se entrega un informe técnico detallado de lo que realmente ocurrió. ¿Qué hipótesis maneja usted con respecto a lo que podría eventualmente haber afectado directamente y haber provocado este desnivel en el puente? Sí, normalmente uno creería en situaciones como esta, cuando se produce este desnivel en la plataforma del puente, que se produjo un asentamiento, vale decir, bajó el nivel de uno de los apoyos que nosotros llamamos cepa, y eso se genera en la mayoría de los casos producto de una socavación local. La socavación es el lavado del suelo, la arena en este caso, que está en el cauce y que está soportando esta cepa, este pilote que está hincado adentro, y entonces al desaparecer el pilote pierde capacidad de soporte y desciende. Ahí estamos viendo algunos modelos referenciales de socavón en ese sentido. ¿Esto podría ser, tendría directa relación con trabajos relacionados con la obra cercana al puente que hayan provocado este incidente? Sí, bueno, la socavación es un fenómeno que se produce en forma natural también, ¿ya? De hecho, todos creo que lo hemos experimentado cuando estamos en la orilla de la playa, viene una ola y nosotros sentimos que se nos socava, ¿ya?, alrededor de los pies. Así también, entonces, siempre que el agua pasa alrededor de un obstáculo, acelera, y eso hace que tenga más capacidad de movilizar los sedimentos alrededor, generando estas fosas de socavación. Ahora, cuando uno interviene el río, como en el caso de la plataforma de trabajo para la construcción del nuevo puente, indudablemente que puede acelerar en algunas partes la corriente del agua y entonces entregarle más capacidad para arrastrar sedimento y generar en forma focalizada a lo mejor este fenómeno de socavación también, ¿ya? Este fenómeno de socavación para producir este tal desnivel es un tema de días, llama la atención porque me imagino que esto se venía produciendo a tal punto que produjo esto, o sea, semanas, días, sí. Estos propios trabajos que quizás obviamente afectaron o incrementaron este factor técnico que usted explica. Sí, bueno, los ríos, especialmente los ríos con lechos de arena, como el Biobío, son muy dinámicos, ¿ya? La arena se mueve incluso con caudales bajos y por eso es que también durante la época de verano muchas veces observamos cambios en el río. Observamos que hay dunas que avanzan, islas que se forman, islas que se desplazan, cauces que aparecen y que también se van trenzando, cambiando de lugar, ¿ya? Por lo tanto, es un fenómeno que es difícil de predecir en forma natural y que por supuesto que se puede intensificar con estas obras o intervenciones que se hagan al cauce. El golpe de un objeto, sea de cuál proporción es el que sea, puede llegar a provocar un desnivel tan grande que produzca este desnivel, pensando, y lo ponía como ejemplo el CDM Transporte ayer, en lo que eventualmente pudo haber ocurrido con el maremoto, pero la fuerza es absolutamente distinta a lo que regularmente, no siendo yo un experto en el área, puede movilizar, o en cuanto a velocidad, el río a determinadas horas. A ver, no es algo que uno pueda descartar 100%, ¿ya? Pero indudablemente que es una situación bien poco probable, ¿ya? Se necesita un alto impacto y muy dirigido para impactar en una sola de los apoyos. Cuesta creer que esa sea la causa, ¿ya? Cuesta creer que en 130 años que ha estado el puente ahí, justo ahora, con un caudal relativamente bajo, donde nosotros vemos al pasar por encima del río que en realidad el agua no viene con árboles flotando, como sí se puede producir cuando hay grandes crecidas, yo tendería más bien a priorizar otras hipótesis por sobre el impacto del tronco como única causa del descenso de la cepa. En hidráulica, al hablar del fenómeno río o ríos o movimiento de aguas sobre estructuras, ¿a qué se puede llegar? ¿Cuál es el fenómeno técnico que se puede llegar a producir? ¿Socavamientos muy menores?
¿Qué dice en ese sentido la experiencia o la expertise? No, volviendo un poco a la pregunta anterior, Sí. a que se me quedó algo en el tintero, y es respecto de la velocidad de desarrollo de la socavación es muy alta, ¿ya? O sea, son fenómenos que ocurren a escalas de días, ¿ya? No tenemos que esperar meses o años para observar que una cepa se socave alrededor. Si es que la corriente está funcionando, está trabajando, entonces esto puede pasar en pocas horas. ¿Cuál es el ideal en ese sentido a la hora de trabajar en estructuras de este tipo para evitar eventualidades como, por ejemplo, la hipótesis que manejan ustedes? Sí, hay que cuidar que los desvíos que se hagan de las aguas del cauce no aceleren la corriente justamente en los entornos de las cepas de puentes ya existentes. Ahora, eso en este caso no es tan fácil de lograr, pero sí se puede cuidar la geometría de la plataforma de trabajo, por ejemplo, con ataguías que sean transversales, ¿ya? O sea, agregando en el fondo algunos espigones adicionales a la plataforma, transversales a ella, de manera que se dificulte la velocidad, que la velocidad del agua aumente producto de esta plataforma. Otra medida de protección bastante recurrente es simplemente rellenar las fosas existentes con roca de mayor tamaño que el sedimento que naturalmente está ahí y que la corriente no va a ser capaz de movilizar. Eso para proteger directamente la viga, la cepa. La cepa, sí. Y lo otro que también es pensable en este caso es algo que se hizo, por ejemplo, en la plataforma de trabajo que se usó para la demolición del Puente Viejo el año 2010, ¿ya? Y tiene que ver con implementar drenes, ¿ya? Son tuberías que cruzan la plataforma de trabajo, permitiendo entonces que parte del caudal del río siga circulando por la zona que está intervenida y no se desvíe todo hacia el final de la plataforma, atacando con mayor fuerza esta cepa que es la más expuesta. A la hora de enfrentar precisamente esta cepa y intentar solucionar esto, ¿qué trabajos se deben realizar? Y aquí estamos en una lucha contra el tiempo, porque hay gente que demanda el uso del puente, transporte de carga, de pasajeros y así. ¿Cuál es el ideal a la hora de enfrentar problemáticas de este tipo? ¿Cómo trabajarlas? Sí, yo creo que en lo urgente hoy día, tal como está la situación, para poder restablecer, ¿cierto?, el tránsito sobre el puente existente, hay que hacer las reparaciones que correspondan, hay que, por supuesto, inspeccionar. En ese sentido se requiere hacer un diagnóstico detallado sobre la base de mediciones precisas que se hagan ahora. Me refiero yo a medir la topografía del lecho, a medir las fosas de socavación, verificar que no hayan problemas graves en las cepas, protegerlas en la medida que se pueda llegar a ellas con estos enrocados de protección, implementar los drenes y entonces así poder restablecer prontamente el tránsito. Imaginamos, esto es un trabajo de semanas. No necesariamente, ¿ya? La capacidad de trabajo hoy día en construcción ha crecido exponencialmente y la verdad es que se logran hacer intervenciones importantes en tiempos relativamente cortos, días. Bien. Don Oscar Lic, ingeniero civil de la Universidad de Concepción, especialista en hidráulica, gracias por estar con nosotros. Nos clarificó bastante de las dudas que teníamos en torno a este tema. Ojalá se llegue, como dice usted, a una solución rápida y pronto en beneficio de la gente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, ahí estuvo con nosotros, lo vieron, también lo escucharon. Pueden nuevamente revisar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y obviamente en todas nuestras redes sociales.